A ver qué cosas nos dicen. Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y Janet Yaja, directora de Demus, quien está con nosotros también esta mañana. Buenos días. Buenos días. Personalmente es indignante lo que nosotros contamos, lo que los medios de comunicación tenemos, porque tenemos que informar, damos a conocer de hechos de violencia que ya va más allá incluso al tema de género, ¿no? La violencia de uno contra el otro. Obviamente el hombre está en posición de ventaja, en este caso a una mujer en un hospital va, luego se acerca y la cuchilla. Es terrible este tipo de dramas, y hay víctimas siempre, los menores, los hijos de 11 y 7 años en este caso. ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando en nuestro país? Las estadísticas son muy duras. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que esto siga pasando? Bueno, en realidad hay, digamos, un gran reto que tiene la sociedad peruana, que es enfrentar en su conjunto lo que representa la violencia contra las mujeres. Digamos que los feminicidios, como es el caso del lamentable feminicidio de la señora Elena Aponte, no es un caso aislado, sino que responde a un contexto generalizado de violencia contra las mujeres y que evidentemente, como bien señalas, tiene una serie de consecuencias, no solo para la vida de las mujeres, como lamentablemente es en este caso, sino también para la vida de las personas que están a su alrededor, como en este caso son sus hijos de la señora Elena, ¿no? En lo que va, en realidad, desde que el Estado peruano empieza a generar un registro estadístico oficial sobre los casos de feminicidio, que es en el año 2009, se han registrado efectivamente más de 500 feminicidios, ¿no? Y en lo que va, por lo menos del 2013 a julio, según el Ministerio de la Mujer, hay 62 feminicidios, pero ya solamente en este mes, contando el caso de la señora Elena, tenemos 5 feminicidios. Estaríamos hablando ya de 67 casos registrados. Es decir, casi un feminicidio por semana. Estaríamos ante un contexto que es necesario enfrentar no solamente con las leyes, que efectivamente son un marco de exigibilidad importante, sino también con acciones de prevención y de atención que realmente nos lleven a, primero, efectivamente, dar un mensaje de igualdad, de reconocimiento de derechos de las mujeres, colocarlas como sujetas de derechos y también de no impunidad. Y eso se logra a partir de sanciones ejemplares. Bien, Janet, yo hacía un comentario al respecto, ¿no? Muchas veces estos feminicidios, podríamos decir, es el lamentable final de una secuencia de situaciones violentas dentro del hogar, dentro de una familia, de una relación de pareja, o incluso hasta en los que viven dentro de una misma zona, de un mismo barrio. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los primeros indicadores que podrían decir que esto puede devenir en una situación extrema, por lo tanto hay que tomar acciones preventivas? Bueno, efectivamente, lamentablemente los feminicidios íntimos son el último eslabón de una cadena de violencia, y ahí yo quería también recentrar un poco el debate, ¿no? Y concretamente en este caso, porque digamos, en este caso todos nos indignamos, ¿no? De alguna manera exigimos que haya la máxima sanción, seguramente la va a haber, pero yo creo que también hay que remirar qué es lo que está pasando de cara al Estado, a la política nacional contra la violencia hacia la mujer concretamente, o sea, qué se está haciendo para evitarlos, y además qué está pasando en el sistema de justicia previamente al hecho del feminicidio, porque ojo, este caso, así como muchos otros feminicidios que finalmente sucedieron, abordan casos de mujeres que ya habían denunciado. Y si bien, digamos, desde el año 2009 se están registrando el número de casos de feminicidio, lo cierto es que nosotros tenemos ya casi 20 años, el 24 de diciembre de este año se cumplen 20 años de la Ley contra la Violencia hacia la Mujer, cuyo único propósito era, cuando se promulgó, la protección de las mujeres. Entonces, si teóricamente esa ley se aplicara, se implementara y funcionara, muchos de esos feminicidios no tendrían que haber sucedido, porque se trata de mujeres que habían denunciado previamente violencia familiar y por lo tanto tenían todo el derecho de recibir medidas de protección. Claro. Lo que sucede es que en este momento, digamos, van a ser 20 años de una ley que ha servido para muchas cosas, entre ellas cosas importantes como por ejemplo la capacidad de indignación que nos genera a la sociedad en general. O sea, hace 20 años a veces nos preguntábamos si la violencia psicológica era violencia o no, ahora no, sin duda es una forma de violencia que tiene que ser de alguna manera sancionada. Sin embargo, en términos concretos para la vida de las mujeres, las medidas de protección no se están brindando, y yo creo que ahí, además de exigir justicia y efectivamente apelar al Ministerio Público y al Poder Judicial, sí tenemos que remirar qué está pasando con la política nacional contra la violencia hacia la mujer, y eso
atañe directamente al Ministerio de la Mujer y cómo está articulando con los diferentes sectores y niveles de gobierno, y además cómo está funcionando el sistema de justicia, y ahí concretamente pasa por el Ministerio Público y el Poder Judicial, más allá de lo que vayan a sancionar o no, en este caso concreto, qué es lo que están pasando con todos los otros casos de violencia familiar a los que nos está dando las medidas de protección que teóricamente deberían de darse. Claro, ¿no? Ahora, doctora Meléndez, imaginemos que también, así como nos ha señalado la doctora Yaja en relación a estas medidas que tienen que extremarse en el ámbito del Ministerio Público, del Poder Judicial, un poco retomando la pregunta, ¿no?, que hacía Julio, es en relación a ¿y cuál es la participación en la cual pues tenemos que contar todos los ciudadanos en general? Ahora, como bien lo señalaba Julio, la violencia física, esta agresión física, ¿no?, que no solamente lacera el cuerpo, ¿no?, sino que puede producir la muerte, es la fase final, ¿no? Una persona que ha sufrido agresión física es muy posible que empezó con un insulto o con una palabra fuerte o gruesa. Entonces, hay muchos cómplices silenciosos en esta cadena, ¿no?, que no nos atrevemos incluso a denunciar, ¿no?, o simplemente miramos indiferente porque con esta idea de, bueno, eso es problema de pareja, no hay que meterse. Lo que pasa es que, por ejemplo, el feminicidio como término se coloca justamente para visibilizar estas formas de asesinato específicos, ¿no?, que tienen todo un contexto que hay que leer y que hay que atender, como es efectivamente este contexto previo de violencia psicológica o física que generalmente las mujeres víctimas de feminicidio han enfrentado. Recordemos que el 86% de feminicidios en nuestro país son feminicidios íntimos, es decir, feminicidios que han sido ejercidos por la pareja, expareja o un familiar, digamos por personas que tienen una interacción cercana con la víctima. En ese sentido, los retos que enfrenta el Estado peruano y la sociedad en su conjunto, en realidad, es primero, como bien decía Janet, revisar la ruta de atención, porque ¿de qué sirve que le pidamos a las mujeres que denuncien si cuando van a denunciar no sirve? Si las garantías que piden para sus vidas en realidad son meramente discursivas. Y sufre una segunda victimización incluso. Así es. Entonces hay que revisar por una parte, ¿no?, ese mensaje, las políticas de prevención desde el Estado es importante, las políticas de prevención sostenidas, no solamente en fechas emblemáticas, sino sostenidas en el tiempo, que den ese mensaje de igualdad, de defender y promover y establecer relaciones igualitarias, donde el hecho que uno esté con una persona no significa que la otra persona es dueña o dueño de tus decisiones, ni de los caminos que uno decide tomar en la vida. Y por otro lado, que es la parte de la prevención, es la parte de revisar que efectivamente el circuito de justicia funcione, porque si no le estamos diciendo a las mujeres, denuncien, no se queden calladas, y cuando van a denunciar no pasa nada, entonces seguimos, haciendo que prevalezca el mensaje de impunidad, y los agresores también ya saben que denunciando no pasa nada. Ahora, doctora Yaja, el tema de prevención parte desde casa, ¿no?, desde empoderar a las mujeres. No solamente hablamos pues de las niñas, sino también de los niños, porque también hay agresor, y aquí no se puede hacer una distinción de género, ¿no? Violencia es violencia, ¿no? Igual se agrede. Efectivamente, yo creo que hay un mensaje fundamental en el tema de la violencia de género en general, que tiene que ver con dar mensajes más igualitarios, más de reconocimiento de la autonomía del otro, de la otra, pero además el tema de dejar de romantizar, digamos, hacer románticos este tipo de vínculos, ¿no? O sea, cuando uno pregunta las excusas que tienen los agresores en los casos de feminicidio, al menos en las estadísticas que ha registrado fundamentalmente el Ministerio de la Mujer y el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, que desde nuestro punto de vista es uno de las, digamos, más que da más data más fidedigna a nivel nacional, ya lo que da cuenta es de que muchas las excusas están relacionadas con la impotencia de poder controlar hacia el otro. O sea, en este caso es un ejemplo clásico, ¿no? O sea, no quiso regresar con ella y por eso la mató. Estaba celoso, pensaba que le engañaba, entonces la mató. O sea, ejemplos similares vamos a encontrar como excusa en varios de los casos de feminicidio, que lo que revelan es una concepción del vínculo hacia el otro de dominio sobre el cuerpo del otro, ¿no? Un no reconocimiento. O sea, definitivamente rupturas en las relaciones, pero no es que al igual que los varones matan a las mujeres haya una proporción similar
a la viceversa, ¿no? En todo caso, y eso tiene que ver con el enfoque que le estamos dando a las relaciones entre hombres y mujeres, y eso no pasa por decir que las mujeres son buenas y los hombres son malos, no, no, para nada, sino más bien en cómo estamos conceptualizando nuestros vínculos en general y cómo mujeres y hombres vamos reproduciendo culturalmente este tipo de mensajes o de estereotipos respecto a los vínculos que tienen que darse entre mujeres y varones. Yo creo que acá hay un tema que habría que separarlo bien, porque una cosa es la discusión de la mujer como víctima y otra cosa es la violencia per se. Yo creo que la violencia no debe existir ni contra el hombre, ni contra la mujer, ni contra los niños, ni contra las personas mayores, ni con los animales. Es decir, yo creo que la lucha tiene que darse contra la violencia. ¿Qué cosa tenemos que hacer para erradicar esa violencia? Porque yo creo que los principios de igualdad de género, de oportunidades, yo creo que ya en nuestra sociedad en estos tiempos, y al menos en las nuevas generaciones, eso ya les quedó claro. Es más, las mujeres están dando unas señales extraordinarias de que pueden ser mucho más eficientes, más efectivas, más competitivas inclusive que los varones. Obviamente eso está en proceso de evolución todavía, porque también hay un conservadurismo duro, el cual también refleja situaciones de violencia. Mira, me parece importante lo que tú señalas, porque da pie a reflexionar justamente en cuánto hemos avanzado en las nuevas generaciones en ese mensaje de igualdad. Mira, el 85% de hombres feminicidas en el país tiene entre 18 y 45 años. O sea, son generaciones actuales. ¿Qué está pasando? Y efectivamente, la violencia no puede permitirse hacia nadie, ni de parte de nadie. Sin embargo, las cifras lo dicen, y en realidad el contexto lo señala así, que las mujeres, por su condición de género, están más expuestas a la violencia. Lo que tenemos que hacer efectivamente es dar un mensaje de igualdad y de reconocimiento de los derechos a todas las personas, no solamente a las mujeres, a hombres y mujeres, para que entre ambos, digamos, géneros puedan respetarse mutuamente sus derechos. Pero sí es cierto que hay un gran reto con las masculinidades, ¿no? Hay un gran reto de erosionar las masculinidades tradicionales y colocar las masculinidades más democráticas, y ahí quiero vincularlo con la tolerancia social hacia la violencia que comentábamos hace un momento. Y fíjate en lo que dicen los agresores sobre por qué agredieron a las mujeres. Por lo general, cuando los agresores hablan de por qué agredieron a las mujeres, lo que intentan es deslegitimar a esa mujer, deslegitimarla a partir de evidenciar actitudes o comportamientos supuestos que tuvieron las mujeres, como este señor, ¿no? Este criminal, donde la colocan en una situación que socialmente saben que va a desvalorarla, y eso de alguna manera va a permitir que la sociedad justifique su crimen. De acuerdo. Bueno, en realidad son situaciones y que también tienen un tercer componente que, al margen de cómo se den las cosas, no justifico nada en lo absoluto, tiene que ver con los medios de comunicación y el rol o la responsabilidad que nosotros tenemos como tal. Entonces yo creo que hay ahí como una especie de trinomio, ¿no? Lo que hacen los medios de comunicación, lo que estas, podríamos decir, malas costumbres que todavía se arrastran por lo tradicional que tiene todavía nuestra cultura, pero por otro lado, por haber dejado de lado la responsabilidad que tenemos en casa, en familia, de construir relaciones igualitarias que permitan mejorar o evitar estas situaciones de violencia futura, ¿no? Sobre todo con los más pequeños, hacia donde yo miro, ¿no? Que son, a final de cuentas, los que siempre terminan siendo las peores víctimas de este tipo de violencia. ¿Qué hacer en este caso? ¿Hemos avanzado algo en ello? No es solo responsabilidad del Estado, del gobierno, es responsabilidad de todos. ¿Somos conscientes todavía? ¿Se ha evolucionado en ese sentido? Creo que se ha evolucionado menos de lo que pensamos, ¿no? O sea, sin duda todavía no necesariamente mandamos mensajes igualitarios, pese a que en el discurso lo señalamos. O sea, una encuesta, por ejemplo, Universidad Católica del año pasado, daba cuenta de que el 80% de peruanos y peruanas consideraban que una mujer que vestía de determinada manera tenía que asumir las consecuencias del acoso que sufría, y el 30% pensaba que las mujeres podían ser culpables de su propia violación sexual. Entonces, ese tipo de encuestas lo que nos devuelven es de que tenemos un discurso de indignación frente a estos casos concretamente, pero realmente respecto a las causas que son finalmente la discriminación que aún subsiste, ya no se ha avanzado mucho. Y yo ahí quería regresar un poco al apunte que señalabas, porque me parece importante y vital, ¿no? Sin duda, la violencia es negativa y la violencia acontece a diferentes grupos, pero creo que es importante relevar de que tiene impactos diferenciados respecto a los grupos a los que acontece. Y en ese sentido, así como los hombres mueren en espacios públicos, no sé, digamos a través de las barras, en los robos, en la calle,
lo que tratamos de evidenciar con este tipo de casos es de que los espacios teóricamente seguros no lo son para las mujeres, ¿no? Las mujeres mueren en el espacio familiar. Íntimo. Las mujeres son violadas en espacios teóricamente seguros. Y ahí, solamente para terminar un poco con la idea, yo creo que sí, efectivamente, hay una responsabilidad social, una responsabilidad de los medios de comunicación, pero eso no quiere decir de que no haya una responsabilidad del Estado, porque